Hoy nos convocan dos temas latentes y muy relevantes en nuestra ciudad: las personas mayores y el fenómeno de la migración. Ha sido un cambio difícil para algunas personas, para algunos niños, porque pues obviamente el concepto de la xenofobia. Estamos hablando de que las aulas bogotanas asumieron miles de estudiantes en edad escolar. De que el niño es extraño, que ellos también se cohíben de hablar porque saben que su acento les puede traer ciertos problemas. El concepto del extraño, ¿sí? De que el acento no coincide con lo que nosotros estamos acostumbrados a oír de nuestras personas de acá. Hola a todos y todas, bienvenidos al espacio donde la cultura, la educación y los derechos se encuentran. Mundos Diversos, tomados. Crea Mundos Diversos Podcast. Bienvenidos a Crea Mundos Diversos. En este capítulo vamos a abordar una temática muy latente e importante, que son las personas mayores y las personas migrantes. Este podcast hace parte de la mesa de contenidos de la Gerencia CREA del Instituto Distrital de las Artes y de Artes del área de música. Hoy nos convocan dos temas latentes y muy relevantes en nuestra ciudad: las personas mayores y el fenómeno de la migración. Por un lado, Bogotá siempre ha sido receptora de muchas personas, muchas poblaciones. Es una ciudad de puertas abiertas que históricamente ha recibido también víctimas del desplazamiento forzado, del conflicto armado interno en nuestro país. Y vienen desde regiones como el Chocó, el Catatumbo o del Pacífico. Sin embargo, en la última década, el panorama se ha transformado drásticamente con la llegada de la población migrante venezolana. Entonces, vemos cómo Bogotá es una ciudad de personas mayores que habitan diferentes estratos de la ciudad y con realidades muy diversas. Entonces, hoy nos acompañan dos personas que viven estas experiencias desde los territorios en el programa de la Gerencia CREA, que son Anthony Rojas, acompañante de la línea poblacional Arte y Salud del programa CREA de IDARTES. Bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Un saludo pues también muy especial para ti, Germán, para toda la teleaudiencia. Y pues nada, en este momento muy contento de poner datos y hablar acerca de la historia de estas poblaciones en esta mesa. Muchas gracias por estar acá. Y Germán, bienvenido también a este espacio. Germán Castaño está al pie del cañón en la línea de Arte en la Escuela. Entonces, bienvenido. Hola Pilar, Anthony, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá. Muy bonito este espacio donde podemos ver cómo el arte se convierte en un lenguaje común para dos culturas que parecen diferentes, pero a la final somos muy parecidos. Así es. Bueno, pues en este orden de ideas, empecemos directamente, entremos en materia frente a lo que tiene que ver con las poblaciones de personas mayores y por poblaciones migrantes. Entonces, entremos en materia para entender la magnitud de lo que viven nuestras escuelas oficiales actualmente en Bogotá. Hay que mirar un poco las cifras primero que todo. En los años 90, comienzos de los 2000, hablar de migración internacional en el aula era una rareza. Sencillamente el sistema educativo respondía mayoritariamente al desplazamiento por el conflicto interno y por el conflicto pues armado claramente. Entonces las cosas cambiaron. Anthony, ayúdanos a dimensionar este salto histórico. Sí, Pilar, de acuerdo con los datos históricos y sobre todo pues teniendo en cuenta los datos del ICFES y del Ministerio de Educación, desde el año 14 hasta el 2024 había una variación importantísima. Pasamos de atender 130 estudiantes en 2014 a casi 9.500 inscritos para la presentación de las pruebas del Estado ICFES. Estoy hablando de personas venezolanas, ¿cierto? Donde esa población aumentó un 87% entonces en los colegios públicos. En Colombia, a niveles macro, nosotros pasamos de recibir miles de personas a millones de personas venezolanas.
que pues se encuentran evidentemente dentro de un 19% del total nacional. Es muy significativo. Estamos hablando de que las aulas bogotanas asumieron miles de estudiantes en edad escolar. Bueno, estas son cifras bastante relevantes y reveladoras frente a la realidad que hoy se viven en las aulas, frente a las poblaciones migrantes principalmente. Esta transformación exponencial de la matrícula pública nos lleva a preguntarnos ya directamente qué es lo que sucede en los salones, en las aulas, directamente en localidades como Bosa, Kennedy o Suba. ¿Cómo se traduce este incremento y qué dificultades se enfrentan las niñas y los niños migrantes cuando llegan a estos espacios? Bueno, pues tú mencionas esas localidades porque son las localidades de Bogotá donde más concentración infantil venezolana se encuentra en las aulas, en los colegios, pues. Ha sido un cambio difícil para algunas personas, para algunos niños, porque pues obviamente el concepto de la xenofobia, el concepto del extraño, ¿sí? De que el acento no coincide con lo que nosotros estamos acostumbrados a oír de nuestras personas de acá, que pues que al ser un país multicultural tenemos esos acentos claros. Sin embargo, pues también hay como esos miedos, heredados, ¿sí? De que el niño es extraño, que ellos también se cohíben de hablar porque saben que su acento les puede traer ciertos problemas, se aíslan, o en algunos casos es lo extrovertido más extrovertido, ¿sí me van a entender? Entonces, pues digamos que poder coger todas esas sensaciones, todos esos sentimientos, porque pues también se alejan de sus familias, de sus mascotas, a veces viajan solos, ¿sí? Viajan solo con mamá, viajan solo con papá o se quedan allá. Entonces, pues digamos que ya cuando están acá, pues poder utilizar el arte, ¿no? La música, todas las artes que se dan aquí a través de la gerencia, pues para poder crear ese camino en que nos podamos todos conectar. Súper, es bastante importante la forma en que se van integrando estas poblaciones también a la comunidad. Ahora hablemos de las personas mayores. ¿Quiénes son las personas mayores? ¿En qué se conecta la población migrante con la población mayor? Y en cuanto a esas propuestas pedagógicas que surgen desde el programa CREA y también desde esos discursos internos entre estas comunidades, entonces, ¿cómo estos grupos de personas migrantes interactúan dentro en el CREA, en el programa CREA? Ahí es muy importante el concepto de interseccionalidad, porque pues vemos que, por ejemplo, en este caso, según la ONU y la OMS, las personas mayores son personas que tienen 60 años o más, y así trabajamos nosotros nuestra política pública internamente en la gerencia. Sin embargo, esta protección de derechos está regulada en Colombia a través de la Política Pública Nacional del Envejecimiento y la Vejez, que de pronto tú la conoces, Pilar. Claro, esa es la ley 1251 del 2008, sí, y que está regulada por un decreto. Decreto 681. Del 2022. Correcto, exacto. Y en algunos lugares con niveles de vida que tienen un poco más de dificultad, más complejos, en donde los adultos mayores ya tienen, digamos, algunas enfermedades de base, puede considerarse que estas personas mayores de 50 años están vinculadas a la población de personas mayores. Cuando miramos este cruce con la población refugiada o migrante, hay unos datos de la ACNUR que nos dicen que el impacto psicológico y psicosocial de estas personas en eventos traumáticos o, por ejemplo, la mala nutrición hace que estas personas sean consideradas a partir de los 50 años como personas mayores. Y pues también, digamos, respondiéndote acerca de la interacción que se realiza en el CREA, sí existe una presencia de personas migrantes en los grupos de personas mayores, y aunque estas cifras no son significativas, se percibe que los lenguajes, las maneras de comunicarse de las personas migrantes, pues nos alimentan a nosotros a nivel cultural, a nivel metodológico también, ¿cierto? Porque pues son experiencias previas que han tenido estas personas en sitios, en lugares, en culturas muy diversas. Sí, pues también es importante como aclarar que la persona migrante y la persona mayor, ¿sí? Y pues obviamente cuando confluyen las dos situaciones, ¿sí? Pues vienen de estratos socioeconómicos bajos, o sea, usualmente son personas que tienen, como lo mencionaba ahorita Anthony, problemas de nutrición, problemas emocionales, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero igual pues ha sido muy chévere porque todo eso que traen, ¿sí? Nos hace también como ver otra perspectiva de nuestra cultura y al mismo tiempo verla como en espejo, porque también hay cosas que compartimos
que no conocemos precisamente por eso, por ir aislando esas situaciones que pues afortunadamente dentro del programa la apuesta ha sido poder unificar, ¿sí? Que la barrera sea política y no cultural. Claro que sí. Claro, estos datos son muy interesantes, pero igual los invitamos a que escuchen el siguiente capítulo, donde vamos a hablar un poquito más sobre esas experiencias puntuales y el impacto que genera el programa CREA en la vida de estas comunidades. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Este podcast es una producción de la Mesa de Contenidos del área de música de la Gerencia CREA, que hace parte de la Subdirección de Formación Artística del Instituto Distrital de las Artes y de Artes. En el guión contamos con Germán Castaño, Anthony Rojas Guerrero y María del Pilar González. En producción y postproducción con Fernanda Mendoza, Cristiana Chavarría, Giovanni Nieto y Juan Diego Estupiñán. En el diseño gráfico y divulgación contamos con Fernanda Mendoza y María del Pilar González. Gracias por escucharnos.